con la clase número 4 que corresponde a función exponencial, ¿ya? Entonces vamos a ver la definición. Consideremos A como un número real, tal que A es mayor que 0, un número real cualquiera positivo, y A distinto de 1, ¿ya? Una función exponencial la vamos a definir como f de x igual a elevado a x. Fíjense, tiene la gracia que la variable, el argumento de la función f es una variable x que aparece en el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, en la base tiene que ser un número positivo, cualquier número real positivo, ¿ya? El a se denomina base y el x claramente se denomina exponente, ¿ya? Entonces vamos a definir oficialmente una función f que toma elementos en los reales y va a parar a los reales positivos. ¿Por qué? Porque obviamente si uno tiene una base positiva elevada a cualquier exponente siempre nos va a dar un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces f de x va a ser igual a elevado a x con a perteneciente a los reales positivos menos el 1. ¿Por qué? Porque si claramente si el a fuese 1, tendríamos una función constante, ¿no es cierto? Que sería f de x igual a 1 elevado a x, pero 1 elevado a x es 1. Por lo tanto, si a fuese igual a 1, nos quedaría que f de x es 1. O sea que para cualquier x es 1. Y acordémonos que esa gráfica de la función constante, esto ustedes ya lo tienen que haber visto en el curso de nivelación o algo por ahí, la gráfica de la función constante, si es que la, voy a dibujar, si es que la fuese 1, si es que a fuese 1, perdón, si a fuese igual a 1, el f de x sería 1, ¿no es cierto? Que sería la función constante f de x igual a 1, significa que para cualquier valor de x, siempre nos da 1, cuando x vale un número negativo, no importa, siempre es 1. Por lo tanto, la gráfica de esta función corresponde a esa recta que está ahí. Recuerden la función constante f de x igual a 1. Por lo tanto, el a lo tomamos dentro de los reales positivos, excepto el 1, porque si fuera 1 sería una fome función constante. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a tener propiedades de la función exponencial visualizándolas como potencia, porque en el fondo claramente esta es una expresión que es una potencia. Acordémonos que si tenemos dos números reales, tal que a y b pertenecen a los reales positivos menos el 1, y sean x1, x2, x1, x2, x1 y x2 números reales, vamos a tener, por ejemplo, ahí hay un x de más, bueno, el x, el x1 y el x2, números reales, una base a elevado a 1, eso es igual a a. Si tenemos a elevado a x1 multiplicado por a elevado a x sub 2, eso es lo mismo a elevado a x sub 1 más x sub 2, que en el fondo no es otra cosa más que la multiplicación de potencias de igual base. Si tenemos a elevado a un exponente, a un x sub 1, y esto elevado a un x sub 2, eso va a ser lo mismo que a elevado a x sub 1 por x sub 2. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo se multiplican los exponentes. Si tenemos un cociente, obviamente donde el denominador b tiene que ser distinto de 0, porque de lo contrario esta fracción no existiría. Si tenemos a partido por b elevado a x, lo mismo que a elevado a x partido por b elevado a x. Si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, lo que se hace, se cambia el numerador, pasa a ser el denominador, y el denominador pasa a ser el numerador, se da vuelta en el fondo, y nos queda elevado a x. Por lo tanto, esto que está acá va a ser igual a b elevado a x partido por a elevado a x. ¿De acuerdo? Si te aparece exponente negativo, dan vuelta a la fracción y convierten el exponente en positivo. Después, a elevado a 0 siempre es igual a 1, independiente de la base. Aquí hay que hacer una observación. Si la base es 0, 0 elevado a 0 no está definido. ¿De acuerdo? ¿Ya? 0 elevado a 0 no es ni 0 ni 1, no está definido. ¿Ya? A elevado a x a elevado a x sub 1 partido por a elevado a x sub 2 es a elevado a x sub 1 menos x sub 2, que en el fondo es la fórmula de la división de potencias de igual base. Conservamos la base, tomamos el exponente de arriba y restamos el de abajo. Si uno tiene un producto, a por b elevado a x, va a ser a elevado a x multiplicado por b elevado a x. ¿De acuerdo? Y si uno tiene 1 partido por a elevado a x, va a ser obviamente 1 elevado a x, que es 1, por eso aparece ahí un 1, y a elevado a x, que es lo que está ahí, y esto es lo mismo que tengamos a elevado a menos x, ¿ya? Y aquí aparecen algunos ejemplos numéricos. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica de una función exponencial. Entonces, en muchas ocasiones un gráfico puede facilitar el trabajo en ciertos problemas,
y sobre todo cuando se trata de funciones, siempre es necesario tener una idea o un esbozo de cuál es la gráfica que representa una función específica. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, si tenemos que ver la gráfica de la función f de x igual a elevado a x, donde, bueno, el a, como antes, pertenece a los reales positivos menos el 1, la gráfica de esta función, cuando el a es un número entre 0 y 1, sin ser 0 ni 1, o sea, por ejemplo, cuando el a fuese un 0,1, un tercio, un quinto, un cienavo, ¿me entienden? 0,0008, ¿de acuerdo? Cualquier número que esté entre 0 y 1, si el a está entre 0 y 1, entonces, si ustedes se fijan la gráfica de esta función, que es f de x igual a elevado a x, viene de por allá arriba, baja, 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 y sigue acercándose al eje x, pero nunca lo toca, ¿de acuerdo? Tiende a pegarse al eje x, pero no lo cruza nunca, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo, ¿qué podemos observar de esta que está acá? Primero, la intersección con el eje y está en el punto 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que para ver la intersección en general en una gráfica cualquiera, si uno quiere ver la intersección con el eje X, lo que uno tiene que hacer para ver la intersección con el eje X, uno hace y igual a 0 y despeja la X. Entonces, en este caso particular, acuérdense que el y es el f de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener y, tenemos y igual a elevado a x, entonces 0 igual a elevado a x. ¿Cómo hacemos nosotros para bajar este exponente? Tendríamos que aplicar logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Pero ¿cuál es el problema? Logaritmo natural de 0, fíjense, por propiedad del logaritmo nos queda esto que está acá, ¿no es cierto? Pensando solamente en el concepto algebraico. Y esto que está acá no existe en los reales, por lo tanto mal vamos a poder despejar el x de acá. Bueno, esto es lo mismo que x multiplicado por el logaritmo natural de a. Pero para poder despejar este x, necesariamente no tiene sentido decir algo que no existe igual a x por logaritmo natural de a, porque ¿cómo despejamos el x? Si esto es un número que no existe, o sea que en el fondo lo que estamos diciendo es que no pertenece a los números reales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe intersección con el eje X. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos ver en general, en cualquier gráfica, la intersección con el eje Y? Para ver la intersección con el eje Y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer X igual a 0 y despejar la Y. Acuérdense que Y entonces va a ser igual a elevado a 0. O sea, en nuestra función, en vez del X ponemos un 0, o sea, Y igual a 1. Por lo tanto, la intersección va a estar en el punto 0,1, que corresponde a ese puntito que está ahí. ¿De acuerdo? La gráfica no corta el eje X, por lo que acabamos de ver acá, pero sí corta el eje Y, ¿en dónde? En el punto 1. ¿De acuerdo? Y es decreciente, si ustedes observan, eso es cuando el A que estamos tomando está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Pregunta hasta acá? De mi parte no, profe. Ya está. Muy bien. Ya, esto se llama gráfico decreciente, pues los valores de X son cada vez más pequeños. Y ahora este es el primer caso, entonces la primera gráfica, igual después les voy a subir un resumen de unas gráficas que armé una vez de una recopilación de un libro que está bastante, que aparecen todas las gráficas juntitas, digamos, pues cuando avancemos en la función. Entonces, es decreciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno toma un número a la izquierda, un número, por ejemplo, este número menor que este otro, la imagen de este es mayor que este que está acá. Recordemos el concepto de creciente o decreciente, es el siguiente, por ejemplo, una función es creciente si x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f evaluado en x sub 1 es menor que f evaluado en x sub 2. Ese es el concepto de creciente. Y decreciente es si tomamos si x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f de x sub 1 es mayor que f evaluado en x sub 2. Esto es obviamente con x1 y x2 perteneciente al dominio de la función.
Entonces, en el caso particular de este ejercicio, si uno toma un x1, supongamos por acá, menor que un x2, la imagen del x1, fíjense, correspondería a este valor. Este sería f evaluado en x1, ¿cierto? La imagen del x2, no me deja escribir el lápiz, pero está acá, ¿se fijan? Marcamos acá y llegamos acá. Este numerito, f evaluado en x2, es menor que f evaluado en x1, que es este número que está acá arriba. ¿Se fijan? Entonces, cuando eso pasa, la función es decreciente. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que, si por ejemplo, el a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y siempre es similar a esta, ¿de acuerdo? Independiente del valor de a. Cualquiera sea el valor de a que esté entre 0 y 1, siempre va a ser una curva similar a esta. Va a ser decreciente y va a cortar al eje y en el número u, en el punto 1. ¿Ya? Si en cambio la a es un número real positivo, obviamente mayor que 1, vamos a tener esta otra gráfica, donde acá la función tiende a tocar el eje x, pero tampoco lo toca, no lo toca, ¿de acuerdo? Y también corta el eje y en 1. Pero esta gráfica representa una función creciente. Entonces, cuando la base de nuestra función exponencial es un número mayor que 1, esta es una función creciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Vamos a ver un poquito de ecuaciones exponenciales porque después cuando nos metamos a resolver algunos problemas de planteo, van a aparecer estas ecuaciones, entonces vamos a recordar cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales de manera práctica. Ya, voy a anotar algunos ejercicios acá porque a mí me gusta más trabajar en la pizarra. Voy a anotar uno de estos. 3 elevado a x más 2 más 3 elevado a x más 1 más 3 elevado a x más 7. Este que está acá. Elevado a x más 2 más 3 y aquí vienen seguramente, ejemplo 1, ejemplo 2. Estoy anotando porque me quiero ir a la pizarra y no tengo esto en papel porque estoy protegiendo la naturaleza. Así. Tengo una campaña de no uso de papel. O sea, si podemos ahorrarnos el uso de papel, fantástico. Ecológica. Profe, ¿puede subir un poquito, por favor? Para anotar también. Espera un segundo, sí, que voy a anotar primero esto. Estoy anotando los ejercicios y me devuelvo al tiro. Ojo, pero esto está todo en reco, por si acaso. Ustedes entran a la carpeta de coordinación, a la clase 4, y este apunte está ahí, por si acaso. ¿Ya? Ah, ya lo tengo. Ejemplo 3. Ya, listo, nos vamos a la pizarra. Si hay alguien que no esté en la lista del curso, me avisa, al final terminamos unos minutos antes para subirlo. Yo sé que de repente hay estudiantes que se han incorporado después, digamos, y a lo mejor no están en la lista de reco, ¿ok? Ya, vamos a resolver algunas ecuaciones exponenciales, ¿ya? Como por ejemplo, esta acá. Ecuaciones exponenciales. Ecuaciones exponenciales, ya, no son funciones exponenciales, digamos. Estamos resolviendo, buscando una incógnita. ¿Qué cosa es una ecuación exponencial? Simplemente es una expresión donde la incógnita aparece en el exponente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, 2 elevado a x al cuadrado más 2x igual a 1 medio. A ver, esta es una ecuación exponencial simple donde el objetivo es dejar, por ejemplo, todo en base 2, porque aquí aparece 2 elevado a tanto. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es cómo escribimos el 1 medio como base 2
¿Están de acuerdo todos que esto es lo mismo que 2 elevado a menos 1? Este que está acá. Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces vamos a tener entonces 2 elevado a x cuadrado más 2x igual a 2 elevado a menos 1, por lo tanto x cuadrado más 2x igual a menos 1, y tenemos que resolver la ecuación, acuérdense, dejando un 0 a un lado, la ecuación de segundo grado, y esto es lo mismo que x más 1 elevado al cuadrado igual a 0, por lo tanto de acá tenemos una sola solución, que sería x menos 1, que tiene multiplicidad 2 porque aparece al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo único que nosotros tenemos que chequear al final es si efectivamente satisface. Cuando x vale menos 1, nos va a quedar 2 elevado a menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 nos da un medio, por supuesto, porque esto es 2 elevado a menos 1 y efectivamente un medio. Esto es la comprobación, digamos, comprobación, que no es necesario hacerla, ya, simplemente como es el primer ejercicio que estamos haciendo, luego la solución simplemente va a ser el menos 1. O sea, existe un solo valor de x, que es el menos 1, que satisface que al ponerlo acá, nos da una expresión que es igual a la otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. En la segunda tenemos otra ecuación, 3 elevado a x más 2, más 3 elevado a x más 1, más 3 elevado a x igual a 13 partido, igual a 13 partido por 7. Esas no son las que están en Reco, ¿cierto? Esos ejercicios. Están lo saqué del apunte, son los Eh, ejemplos, son los ejercicios que están resueltos. y es el ejemplo 2, ¿no? ¿No? Es una ecuación, no es un ejemplo. Al final de la... Ah, el ejercicio 2. Sí, pero está resuelto, está desarrollado, no está propuesto. Acuérdense que los propuestos son para que ustedes los trabajen, bueno, si alcanzamos los trabajan en clase, si no los trabajan en sus casas. Estos son los ejercicios que aparecen, no los estoy poniendo en el mismo orden y me salté uno que otro, digamos, porque están resueltos en el apunte. Son ejercicios donde yo les estoy explicando ecuaciones de primer grado. Nada más, ¿ya? Perdón, ecuaciones exponenciales. Fíjense acá, a ver, voy a hacer algunas cosas, presten atención para que ustedes me digan si están de acuerdo o no. ¿Están de acuerdo con eso? No. Según yo hay que factorizar por 3x, no hacer que el x salga. No, Pero creo que la propiedad no se aplica así. Se aplica porque así está si es sumando. multiplicando. Sí, si está sumando no se aplica así. Multiplicando. O sea, usted me está diciendo que yo estoy usando una propiedad mal. ¿Eso me está Sí, tratando de insinuar? sí. Ajá. Sí, porque funciona igual que como lo del cuadrado de binomio. O Es sea, que también estaría mal factorizado porque en el fondo quedaría 2x, no x más 2. Ya, ahí hay un error que es este, ¿ya? Espérense, déjenme. Se me perdió aquí hay un error. Que o es un, sea, según yo, en vez de estar elevado a x, debería ser todo multiplicado por 3 elevado a x. No, Y sí debería ser uno. Según el yo sí debería ser paréntesis uno. del el x que está elevando al paréntesis, elevando a la primera cifra, quedaría 3, 2 por x. Y arriba es un 3x más 2, el exponente. Entonces no se puede factorizar de esa forma. esto es lo mismo que 3 elevado a 2x, más 3 elevado a x, más 3 elevado a x. Sí, Ya, ok. No. Lo que acabo de escribir es una barbaridad. Hay que factorizar por Si uno 3 tiene, elevado a x. por ejemplo, 3 más 2 elevado a 2, esto no es lo mismo que esto elevado a 2 más esto elevado a 2, ¿cierto?
3 más 2 es 5, al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. O sea, 25 es distinto de 13. Por lo tanto, esto más que mal aplicar una propiedad, inventé una propiedad que está mala. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta barbaridad que yo escribí acá no se puede hacer. Pero las barbaridades y los errores sirven para que uno aprenda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso que está escrito ahí está malo, 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 malo. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Así que está bien que me hayan dicho que estaba escribiendo barbaridades porque es correcto. Ya, entonces lo que sí podemos hacer usando propiedades de potencias, nosotros sabemos que esto que está acá lo podemos escribir como 3 elevado a x por 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 3 elevado a x por 3 elevado a 1, más el 3 elevado a x lo dejamos tal cual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ahora sí, ¿no es cierto? Si ustedes observan, podríamos, acá hay un factor que es común, que es 3 elevado a x. Fíjense que aparece ahí y aparece ahí. Entonces va a ser 3 al cuadrado más 3 más 1, ¿no es cierto? Porque 3 elevado a x por 3 al cuadrado nos da esto. 3 elevado a x por 3 nos da 3 elevado a x más 1. 3 elevado a x por 1 nos da 3 elevado a x. ¿Estaría bien factorizado? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? Es 9. 9 más 3 son 12, más 1 es 13. Igual a 13 partido por 7. Fíjense que nuestro objetivo es despejar esta incógnita que está en el exponente, entonces vamos a tratar de dejarla solita. Entonces claramente de acá, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto es lo mismo que 3 elevado a x partido 13 partido por 7 por 13, ¿no es cierto? Ese 13 pasó multiplicando al 7. ¿Sí? Y claramente se simplifica este con este y nos queda 3 elevado a x igual a un séptimo. Oh, pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que a nosotros, igual que el ejercicio que acabamos de hacer recién, nos gustaría tener, por ejemplo, escribir este número como en base 3, para después poder igualar a los exponentes, ¿cierto? Sí, o sea, tomar esto y escribirlo como 3 elevado a algo. Porque si tenemos 3 elevado a x igual a 3 elevado a algo, podemos igualar los exponentes. Pero ¿cuál es el problema? Un séptimo es una potencia de 3. ¿Se puede escribir como una potencia de 3? No. Claramente no, ¿no es cierto? Entonces lo único que nosotros podríamos hacer es dejarlo tal cual y aplicar a ambos lados un logaritmo En base a 3. conozcamos, que podría ser logaritmo en base 3, podría ser logaritmo, log, o podría ser logaritmo natural, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo log, que es el logaritmo en base 10, o logaritmo natural? Porque el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural los tiene la calculadora, entonces nos permitiría a nosotros calcular el valor aproximado, ¿ya? Y lo otro es que simplemente no lo calculemos de manera aproximada, ¿ya? Entonces yo sugiero el logaritmo natural, el que más se ocupa. Entonces el logaritmo natural de 3 elevado a x va a ser igual al logaritmo natural de 1 partido por 7. Por propiedad del logaritmo, acuérdense ustedes que cada vez que ustedes tienen logaritmo, bueno, un logaritmo cualquiera de un producto, esto es el logaritmo de este más el logaritmo de este otro. Si uno tiene un logaritmo, estoy recordando las propiedades algebraicas de los logaritmos. El logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y. Y la otra propiedad es que cada vez que nosotros tengamos logaritmo natural de x elevado a un número, este numerito pasa para adelante, puse el ojo, por el logaritmo natural de x, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas tres propiedades ocupamos acá? Porque acuérdense que nuestro objetivo es bajar la incógnita. La última y la segunda.
primero, exacto, la última y la segunda, ¿cierto? Perfecto. Entonces, nos va a quedar, vamos a tener, este x está en el exponente del argumento del logaritmo natural, pasa para adelante. Y nos va a quedar x por logaritmo natural de 3. ¿Sí? Y acá tenemos un logaritmo natural de un cociente, que va a ser el logaritmo natural de lo de arriba menos el logaritmo natural de lo de abajo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuánto es? Tomen la calculadora y díganme cuánto es logaritmo natural de 1. Cero, da igual. ¿No es cierto? Sí. Hay alguien que está hablando, voy a silenciarlo, si el que quiera hablar se activa, ¿ya? Para que no nos enteremos las copuchas de la familia. Logaritmo natural de 1 es 0. 0 menos logaritmo natural de 7 nos queda menos logaritmo natural de 7, ¿ya? Por lo tanto, esta expresión, que es un número logaritmo natural de 3, que está multiplicando a x, pasa para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, esto sería, y esto que está acá corresponde a la respuesta del ejercicio. Tengo una pregunta. Si yo les dijera, a ver, escríbame esto, el resultado ahí se acabó y está correcto. Pero si yo quisiera, suponga que sea una prueba con alternativas, por ejemplo, que es altamente probable. Acuérdense que ustedes tienen un primer control, me parece que el 7 de septiembre, así que a poquito, que en la otra semana, de acuerdo, el próximo martes, si no me equivoco, septiembre. ¿Estoy bien o no? ¿El 7 de septiembre en la próxima semana o no falta? Ah, me despisté de la fecha. A ver. El logaritmo natural de 3 séptimos elevado a menos 1. Esto que está acá, mire, acuérdense de esta fórmula. Logaritmo en base a de b va a ser igual al logaritmo en la base que uno quiera, de b, partido por logaritmo en la base que uno quiera, de a. Esa es la fórmula de cambio de base. Entonces, ¿nosotros en qué estamos? Estamos en esta parte, ¿se fijan? ¿Lo ven o no? Lo que estoy diciéndole es que supongan que ustedes lleguen a esta respuesta y en las alternativas no aparezca. Entonces ustedes dicen, bueno, esto es lo mismo que el logaritmo natural. Fíjense que aquí este signo menos, que está aquí adelante del logaritmo natural, es lo mismo que lo podemos pasar acá arriba. Este signo menos, a ver, lo voy a marcar en color verdecito, este signo menos es este signo menos que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que escribir esto que está acá. Pero miren, visualicen esto con esto que está acá abajo. Porque en el fondo el logaritmo natural es un logaritmo en base e, ¿cierto? Y este logaritmo natural de 3, logaritmo en base e de 3. Por lo tanto, esto también va a ser igual. Y fíjense, para pasar a este otro lado, nos quedaría logaritmo en base 3 de 7 elevado a menos 1, ¿cierto? Hubiera sido lo mismo y creo que es más simple haberlo hecho directamente. Logaritmo base de 3. Pero como usted a priori no sabe cuáles son las alternativas que van a aparecer, usted tiene que tener la capacidad para visualizarlo de cualquier forma. ¿Me entiende? O sea, el objetivo del ejercicio, de lo que yo acabo de hacer, es porque ustedes tienen que estar capacitados para irse por cualquiera de los caminos y encontrar la equivalencia si es que la alternativa no aparece. Porque si en la alternativa hubiese aparecido esto, estaríamos ok. Pero si no aparece, ustedes tienen que ser capaces de hacer este movimiento. Y como yo les estoy enseñando todas las 1000 maneras para que ustedes sean capaces de cambiar, por ejemplo, de una respuesta a otra, yo tengo que darme todos estos paseos. Ok, ¿de acuerdo? Y puede que en algunos casos sea más fácil, en otros casos sea más difícil, pero en términos generales ustedes tienen que ser capaces de visualizar cuando un número es equivalente con otro, como lo que hemos hecho ahora. Este numerito que está acá es exactamente el mismo numerito que aparece acá, escrito de otra manera. Y ese es el objetivo de la explicación que les doy. ¿De acuerdo? Ya. Denme 2 minutos, porque está sonando mi citófono y no sé de qué se trata. Por favor.
Bueno, profe. Ya, resuelvan porfa, ustedes, y después discutimos la respuesta, ¿ok? Estimados, para que esto está en la parte administrativa de la carpeta del curso, ¿ya? Respondiendo a la pregunta, ¿cuándo es, si es control, prueba o lo que quiera que sea? ¿Ya? El control 1 es el martes 7 de septiembre, en horario de clase, obviamente, y se va a evaluar de la clase 1 a la clase 7. Nosotros hoy día estamos en la clase número 4, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso vale un 20% de la nota final. En control 1 tenemos la prueba 1 el 6 de octubre, el control 2 el martes 2 y la prueba 2 el miércoles 1. Esto lo tienen ustedes, como les dije recién, lo tienen tienen esta programación, la programación de las clases, todo el material está en el curso, ¿ok? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Listo? ¿Me puede hacer la comparación entre, o bueno, la diferencia entre control y prueba? Porque creo que son lo mismo, ¿o no? O Claro, sea, ambos tienen un valor de porcentaje para la nota final, para la porcentaje final de la nota. pero claramente las pruebas tienen más peso que un control. La prueba vale 30% y un control tiene un 20%. Esa es como la diferencia fundamental, porque obviamente un control no es más fácil que una prueba, ¿me entiendes? Sino que simplemente la prueba vale más y contiene más clases. El control, en el control 1, usted solamente se van a evaluar de la clase 1 a la clase 7, o sea, vamos a hablar, estamos en la 4, 4, 5, 6, faltaría una clase más y ese sería el total que en cambio en la prueba usted va a tener de la clase 1 a la clase 18. Por lo tanto, la cantidad de contenido obviamente es mayor. Eso, ahí se ve, acá está. ¿Respondí a su pregunta, estimado? Sí, profesora, me respondió la pregunta. Ya. Así que no pueden faltar ni a un control ni a una clase, por supuesto. ¿Ya? Estamos en la pizarra. Ya, voy a esperar que terminen este ejercicio, ¿ok? ¿Ya lo hicieron? Es muy parecido a uno que ya hicimos, ¿cierto? O hagámoslo juntos en realidad porque es como rapidito. ¿Estoy grabando, no? Sí, ya, perfecto. Ustedes comparen al tiro. Nos queda 3 elevado a x por 3 al cuadrado más 3 elevado a x por 3 a la menos 1, ¿no es cierto? Y eso igual a 12. Y de acá factorizamos por 3 elevado a x, nos queda 3 al cuadrado más un tercio, ¿cierto? Igual a 12, entonces nos queda 3 elevado a x por 9 por 3, 27, 28 partido por 3, ¿cierto? 9 por 3, 27 por 3, 9, 9 por 3, 27, porque creo que es 28. Ah, porque sumé con el otro. Ah, perdón, 28. Entonces nos va a quedar que 3 elevado a x va a ser igual a 3 por 12 partido por 28. Y acá simplificamos por 2 por 6 y 2 por 14. Y ahí, y 2 por 3 y 2 por 7. Me di n vuelta. 3 elevado a x va a ser 3 por 3, 9 partido por 7. ¿Sí? Entonces de acá, por ejemplo, vamos a tener que 3 elevado a x va a ser igual a 3 al cuadrado partido por 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y a partir de acá, bueno, en realidad no sé para qué puse 3 al cuadrado, si no sirve mucho. ¿Y qué hacemos ahí? Aplicamos lo mismo, logaritmo natural. Nos queda el logaritmo natural de 3 elevado a x igual al logaritmo natural de 9 partido por 7. Por lo tanto, nos va a quedar que x por el logaritmo natural de 3 va a ser igual al logaritmo natural de 9 menos el logaritmo natural de 7. Y x va a ser igual al logaritmo natural de 9 menos logaritmo natural de 7 partido por el logaritmo natural de 3. Y si quisiéramos escribirlo así de otra forma, insisto, porque si es prueba alternativa podría aparecer
vamos a tener que x va a ser igual al logaritmo natural de 3 al cuadrado, partido por el logaritmo natural de 3, menos el logaritmo natural de 7 partido por el logaritmo natural de 3, y x va a ser igual a 2 por el logaritmo natural de 3, partido por el logaritmo natural de 3, menos logaritmo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Se va este con este y nos queda que x, por ejemplo, va a ser 2 menos logaritmo natural de 7 partido por logaritmo natural de 3. Y esto obviamente lo podríamos escribir como logaritmo natural, por ejemplo, en la base 3. ¿Ya? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Yo siento que ¿Sí? Ya, súper. El otro ejercicio, a ver, no sé qué ejercicio 3, ejercicio 4, no sé muy bien el número con precisión. Dice si u es igual a 1/3 por e elevado a 2x más e elevado a menos 2x, y b es igual a 1/3 por e elevado a 2x menos e elevado a menos 2x, y dice determine u cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Entonces esto que está acá va a ser u al cuadrado, sería 1/9 multiplicado por e elevado a 2x más e elevado a menos x al cuadrado, menos 1/9 por e elevado a 2x menos e elevado a 2, perdón, una rayita de más, ahí, e elevado a 2x menos e elevado a menos 2x, aquí me comí un 2, parece, sí. ¿Ya? Y esto va a ser igual, voy a seguir por acá, va a ser igual a 1/9 multiplicado por esto al cuadrado. Lo voy a hacer de otra manera, ya, porque, pero si hacen con los desarrollos de cuadrados de binomio, igual está correcto. ¿Se fijan eso? Factorizamos nomás, factorizamos por 1/9. Y fíjense que acá adentro, ¿qué tenemos nosotros? Esto es algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Si ustedes desarrollan este cuadrado binomio y después desarrollan este cuadrado al binomio, el resultado final va a ser el mismo que de la forma como lo voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a hacer es, esto es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la suma por su diferencia? Dice, tome lo primero, que sería e elevado a 2x más e elevado a menos 2x, y súmele lo segundo. ¿Cierto? Y después es lo primero menos lo segundo. Entonces sería menos e elevado a 2x más, menos con menos nos queda más, e elevado a menos 2x. ¿De acuerdo? Entonces va a ser igual a 1/9 por este se va con este, nos queda 2 e elevado a 2x, y acá este se va con este y nos quedan por 2 e elevado a menos 2x. ¿Cierto? Y esto va a ser igual 1/9 por 4 por e elevado a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este con este, multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿cierto? Se contiene la base y esto acá arriba nos queda un 0. Esto que está acá es un 0. Un 0. Y e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4/9. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? de alguna manera Todo. un poco tocado, un poco... ¿Ya? Ya, sigamos. En los ejemplos, de los ejemplos que aparecen propuestos, hay un ejemplo 1 que es evaluar una función en ciertos valores. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer una de esas evaluaciones. Por ejemplo, dice, evalúe cuánto es f evaluado en menos 2. F evaluado en menos 2 simplemente es reemplazar el exponente, o sea, donde aparezca la incógnita, perdón, la variable x, reemplazamos el valor, y esto nosotros sabemos que si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, la invertimos y nos queda en positivo. Y esto es lo mismo que 2 por 4 al cuadrado, partido por 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a ser 2 por 16 partido por 9. 2 por 6, 12, 32 partido por 9. Y esa sería
la imagen después de aplicar f al menos 2. ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Siguiente. No sé cuál era, se me olvidó el enunciado. Déjenme mirar el enunciado. Determinar el valor de 2x por 2y. A ver, voy a ver si es que puedo escribir acá. El valor de 2x por 2y. No se pregunta cuánto es x e y, sino que el valor de 2x por y. Sabiendo esta información, se entrega una información acá en una ecuación donde aparece la x y acá donde aparece la y. Entonces vamos a trabajar por separado cada una de estas, ¿cierto? Fíjense que aquí aparece 3 elevado a x y acá aparece 9 elevado a x. Entonces lo ideal sería... no me dejo escribir. Ya, vamos a la pizarra. Ya, vamos a hacer acá. Entonces, de nuevo, se nos pregunta cuánto es 2x por y. ¿Ya? Y la primera información dice que 18 multiplicado por 3x menos 9 elevado a x es igual a 81. ¿Ya? Entonces, se fijan, la base más pequeña entre el 3 y el 9 es 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir el 9 elevado a x como 3 al cuadrado elevado a x. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que por propiedad de potencias, esto es lo mismo que 3 elevado a 2x. ¿Cierto? Pero esto que está acá, ¿estamos de acuerdo que es lo mismo que esto? ¿Sí o no? ¿Y qué es esto? Fíjense que aparece 3 elevado a x, aquí 3 elevado a x al cuadrado, entonces lo que nos conviene hacer, usar una variable auxiliar, sea u igual a 3 elevado a x. Entonces vamos a tener la ecuación 18u menos u cuadrado igual a 81. Por lo tanto, la ordenamos, por ejemplo, la pasamos para el lado, y nos queda esta ecuación de segundo grado, ¿cierto? Donde podríamos ver, a ver si la podemos hacer por factorización para evitarnos pasar por la fórmula. Dos números que multiplicados nos den 81 y sumados nos den menos 18. 9 y 9. Menos 9 por menos 9 nos da 81 positivo. Y menos 9 más menos 9 efectivamente nos da menos 18. Por lo tanto, esa es la factorización. Entonces, esto es lo mismo que tengamos u menos 9 al cuadrado igual a 0, por lo tanto de acá necesariamente u vale 9, ¿cierto? Si u vale 9, reemplazando en asterisco, acá arriba, vamos a tener que 9 es igual a 3 elevado a x, pero 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, acá tendríamos que x vale 2. Y acabamos de encontrar el valor de x. Preguntas. ¿Alguna pregunta, estimados? Profe, ¿no hubiera sido más fácil a la izquierda abajo haber factorizado por 3 elevado a x? No les sirve. ¿Por qué no? ¿Por qué no les sirve? Porque yo le estoy diciendo... Ok, sí, entiendo. Entonces, no, porque no sirve, porque a usted ¿cuándo le sirven las factorizaciones? Cuando usted tiene una factorización con un 0, cuando le queda al otro lado un 0. Porque ahí usted puede decir, este producto igual a 0 significa que o esto es 0, si usted me factoriza por 3 elevado a x, le queda 18 menos 3 elevado a x igual a 81, y de ahí ¿qué hace? ¿Me entienden? No puede igualar nada con nada. No podría decir que esto es igual a esto, es igual a esto. Ok, entiendo. Ya, ese es un 0.
¿Ok? Más 4, Sí, sí, 5 entiendo. son el equipo, pero que está permanente. Ya, ok, sigamos. Entonces tenemos el x igual a 2. Entonces ahora vamos con la segunda información, que era, lo voy a hacer con la lápiz azul, teníamos que 3 elevado a menos i por 4 elevado a menos i igual a 1728. Fíjense que acá tenemos potencias de bases distintas, pero tenemos igual mismo exponente. Entonces podríamos aplicar que esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Sí, ¿por qué no? Y esto es 12 elevado a menos i igual a 1728, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Podemos aplicar logaritmo natural. Logaritmo natural de 12 elevado a menos i igual al logaritmo natural de 1728. ¿Ya? Entonces, menos i por el logaritmo natural de 12 igual al logaritmo natural de 1728. ¿Sí? Y de acá vamos a tener que menos i va a ser igual al logaritmo natural de 1728 partido por el logaritmo natural de 12. Entonces ahora tengo yo una pregunta. Bueno, si multiplicamos por menos 1, nos queda que i va a ser igual a menos el logaritmo natural de 1728 dividido por el logaritmo natural de 12. ¿Se podrá simplificar eso? A ver, por ejemplo, Sí, porque 1728 es 12 elevado a 3. eso. Ustedes se fijan acá, esto es lo mismo que tengamos menos logaritmo natural de 12 al cubo. ¿Por qué a uno se le ocurre con 12? Porque abajo aparece 12, logaritmo natural de 12, ¿sí? Y esto que está acá, vamos a tener acá que i va a ser igual a menos 3 por el logaritmo natural de 12 partido por el logaritmo natural de 12. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este 3 pasó para adelante multiplicando al menos 1 y nos quedó menos 3. Por lo tanto, se simplifican los logaritmos naturales de 12. Entonces nos va a quedar que i es igual a menos 3. ¿Ok? ¿Ya? Nosotros atrás teníamos que x valía 2 y vale menos 3. Por lo tanto, vamos a tener que la pregunta era ¿cuánto es 2x por i? Va a ser 2 por... Se me olvidó el x. 2 por 2, 2 por 2 por menos 3. O sea, esto es menos 12. El resultado final de lo pedido. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Se entendió. Sí, profe. Ya. Ahora vamos a volver al apunte y les voy a solicitar que hagan acá en clases, no todos, sino que van a resolver esta, y después van a graficar esto. El ejercicio 3. Determinar el valor de x en esa ecuación. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos, unos 10 minutos. ¿Será mucho 10 minutos? Ya. No, 5 minutos. El ejercicio 3. ¿Ya? Tienen 5 minutillos. Manos a la obra. ¿Les parece? ¿Alguien llegó a la solución? Yo al menos no. ¿Y los demás compañeros? ¿No? No, profe, me enredé. Ya, revisémoslo juntos entonces. Ya, veamos. Ya, resolvamos. Esto es lo mismo que a elevado a x al cuadrado, ¿cierto? Más a al cubo, y esto es lo mismo que a elevado a x por a al cuadrado igual a elevado a x por a, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, esto es lo mismo que tengamos a elevado a x al cuadrado menos a al cuadrado más a por a elevado a x. Bueno, no voy a poner tanto paréntesis. Porque este con este lo pasamos para el lado, ¿sí?
más a al cubo igual a 0. Entonces lo que tenemos acá es una ecuación, el a vale 1, el b vale menos a al cuadrado más a, y el c es a al cubo. ¿Se fijan? Y esto que está acá es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Podríamos hacerlo usando la fórmula o podríamos visualizar cómo factorizamos esto que está acá. Yo creo que la factorización se ve. Y si no se ve, tendríamos que usar la fórmula considerando este A, este B y este C, ¿no es cierto? Pero acá me da la impresión de que se ve. Bueno, bueno, no, lo vamos a hacer más ordenadito. Vamos a usar la variable auxiliar primero, para no hacerlo tan rápido, más lentito. Sea U igual a elevado a X. ¿De acuerdo? Eso es U. Entonces, esta ecuación va a ser U al cuadrado menos A cuadrado más A por U más A al cubo igual a 0. Y aquí podemos factorizar. Se supone que ¿cómo factorizamos? Aquí ponemos U, aquí ponemos U. Dos cosas multiplicadas que nos den A al cubo y sumadas nos den esto que está acá. ¿Ustedes están de acuerdo que pondría, si ponemos eso? Menos A cuadrado por menos A nos queda A al cubo. Y menos A cuadrado más menos A nos queda menos A cuadrado menos A. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que aparece ahí con el signo menos? ¿Sí? Por lo tanto, la factorización de esto es esta. Y de acá, sin necesidad de pasar por la fórmula. Ay, perdón, pensé que estaba borrando. Sin usar la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y de acá, cuando tenemos un producto igual a 0, ¿qué vamos a tener? Que o este es 0, y en ese caso sería que U es igual a A cuadrado, o el otro es 0. O sea que U sería igual a A. ¿Cierto? ¿Sí? Ok, entonces, teniendo esto y volviendo acá en el reemplazo, acá arriba, vamos a tener, voy a borrar esta parte, esta primera parte, a menos de que alguien tenga alguna consulta. Vamos a hacer la vía azul. Entonces luego, si U es A al cuadrado, vamos a tener que A al cuadrado va a ser igual a A elevado a X, poniendo acá A cuadrado. Por lo tanto, de acá vamos a tener que X vale 2. ¿De acuerdo? Y después, si U es igual a A, vamos a tener que A igual a A elevado a X, de donde, igualando los exponentes, nos queda que X vale 1. Por lo tanto, la solución al ejercicio es el número 1 y el número 2, que obviamente el orden aquí no importa porque es un conjunto. ¿Se entendió? ¿Sí? Se entendió, profe. Ya, estupendo. ¿Hay alguna pregunta, estimados? Porque con esto terminamos el apunte y la clase correspondiente a hoy día. Les pido por favor que realicen los ejercicios que quedan propuestos para que si hay alguna duda en la próxima clase, que es el jueves si no me equivoco, me puedan preguntar. ¿Ok? ¿Listo? Y eso sería todo. Adiós. Vale, profe.